de julio del presente año, sin que esto altere la posición de la fórmula que obtuvo el primer lugar en relación con la que se alcanzó el segundo, por lo que se propone confirmar la declaración de la validez de la elección impugnada, así como la expedición de la constancia de mayoría de la elección de diputado por el principio de mayoría relativa, otorgada por el presidente del 17º Consejo Distrital Electoral de Yecapixtla, Morelos, a la fórmula de candidatos del Partido Verde Ecologista de México, integrada por los ciudadanos Ángel García Yáñez y Marisela Guzmán Rodríguez, propietario y suplente respectivamente. Por lo que respecta al recurso de inconformidad número TR 148/2012-3, promovido por el Partido Socialdemócrata de Morelos, mediante el cual impugna el cómputo distrital de la elección de diputado local por el principio de mayoría relativa correspondiente al 11º distrito electoral, que iniciara el 4 de julio del año 2012 y que concluyera el 5 del mismo mes y año. En síntesis, el recurrente refiere como agravios que la autoridad administrativa local, el pasado 4 de julio del año 2012, no realizó el recuento parcial de votos en las casillas solicitadas, por lo que su escrito inicial de demanda solicitó a este tribunal que se llevara a cabo dicho recuento en las casillas 519C1, 520B, 520C1, 523B, 524B, 525C2, 525C3, 525C4, 528C1, 529C2, 530C2, 532B, 533C2, 534B, 534C2, 535B, 536C1, 736B, 736C1, 739B, 759, 751B y 759B. Lo anterior, en virtud de la negativa del 11º Consejo Electoral Distrital, con cabecera en Jojutla, Morelos, a informar sobre las inconsistencias que presentaron las actas del día de la jornada electoral. En el proyecto de cuenta se concluye que no es posible realizar el recuento de votos parcial que invoca el recurrente, ya que de las alegaciones formuladas por vía de agravio que vienen inoperantes, debido a que, de acuerdo con el análisis de las documentales que obran en la instrumental de actuaciones, este órgano jurisdiccional, con fecha 25 de julio del presente año, declaró como inoperante la solicitud de recuento parcial de votos formulada por el partido actor, toda vez que este no cumplió expresamente con lo establecido en el artículo 286 bis 8 del Código Comercial Local. Por otra parte, al analizar las casillas impugnadas y la causal de nulidad que hizo valer el partido recurrente, este órgano jurisdiccional considera que han sido parcialmente fundados los agravios expuestos por la parte actora respecto a las casillas 519C1, 520B, 525C4, 532B, 533C2, 534C2, 536C1, 751B y 759B, por haberse encontrado un error en la computación de los votos que se considera determinante para los resultados de la votación, motivo por el cual dichas casillas deben de ser anuladas. Derivado del anterior, se realizó la recomposición del cómputo final, habiendo modificación en los resultados consignados en el acta de cómputo distrital del 11º distrito electoral, que iniciara el 4 de julio del presente año y que concluyera el 5 del mismo mes y año, sin que esto altere la posición de la fórmula que obtuvo el primer lugar en relación con la que alcanzó el segundo, por lo que se propone confirmar la declaración de validez de la elección impugnada, así como la expedición de la constancia de mayoría de la elección de diputado por el principio de mayoría relativa, otorgada por el presidente del 11º Consejo Distrital Electoral de Jojutla, Morelos, a la fórmula de la candidatura común de los partidos políticos de la Revolución Democrática del Trabajo y Movimiento Ciudadano, integrada por Juan Ángel Flores Bustamante y Antolín González Caspeta, propietario y suplente respectivamente. Por lo que respecta al recurso de inconformidad número TR 152/2012-3, promovido por el Partido Acción Nacional, mediante el cual impugna el cómputo distrital de la elección de diputado local por el principio de mayoría relativa, correspondiente al 13º distrito electoral de fecha 4 de julio del año 2012. El recurrente impugna los resultados consignados en el acta de cómputo distrital respectiva y, en consecuencia, el otorgamiento de la constancia de mayoría de validez, haciendo valer la nulidad de votación recibida en las casillas 12C1, 13C1, 14C1, 713-1,
704B, 829B, 837B, 843C2, 844B, 844C2, 844G2, 844C1, 846C1, 12B, 12C2, 13C2, 13B, 14B, 14C1, 15B, 15C1, 15C2, 16B, 17C1, 19B, 19C1, 19C2, 19C3, 703B, 703C2, 704C1, 705B, 760B, 761B, 767B, 763C1, 767C1, 768C1, 773B, 773C1, 828B, 828C1, 829B, 829C1, 837B, 837C1, 842C1, 843B, 844G1, 844G2, 713C, 706B y 706C. Efectuado en el 13º Consejo Electoral Distrital con cabecera en Yautepec, Oriente, Morelos, el pasado 4 de julio del año 2012, aluciendo además que existieron graves irregularidades y no reparables durante la jornada electoral, que la recepción de la votación no fue recibida por los funcionarios designados por el Instituto Estatal Electoral, que no se nombró representante del Partido Acción Nacional en el 13º Distrito Electoral, que se suspendió la votación sin causa justificada y que durante la jornada electoral simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática ejercieron violencia sobre un elector. En el proyecto de cuenta se propone declarar parcialmente fundados los agravios y anular las casillas 829B, 844B, 837B, 837C1, 844C1 y 844G1, al haberse recibido la votación por personas no facultadas para ello y por haberse encontrado un error en el cómputo de los votos que se considera determinante para los resultados de la votación. Derivado de lo anterior, se realizó la recomposición del cómputo final, habiendo modificación en los resultados consignados en el acta de cómputo distrital del 13º Distrito Electoral del 4 de julio del presente año, sin que esto altere la posición y la fórmula que obtuvo el primer lugar en relación con la que alcanzó el segundo, por lo que se propone confirmar la declaración de validez de la elección impugnada, así como la expedición de la constancia de mayoría de la elección de diputado por el principio de mayoría relativa, otorgada por el presidente del 13º Consejo Distrital Electoral, con sede en Yautepec, Oriente, Morelos, a la fórmula de candidatura común de los partidos Movimiento Ciudadano de la Revolución Democrática y del Trabajo, integrada por Fernando Guadarrama Figueroa e Israel Serna García, propietario y suplente respectivamente. Por lo que respecta al recurso de inconformidad número TR 159/2002-3, promovido por el Partido de la Revolución Democrática en contra de la negativa de realizar el recuento total de votos por el 17º Consejo Distrital y los resultados consignados en las actas de cómputo distrital de la elección de diputados al Congreso local por el principio de mayoría relativa, por errores aritméticos en las actas de la jornada electoral, la declaración de validez de la elección, el cómputo efectuado en la elección de diputados y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez a favor de la planilla ganadora de la candidatura común del Partido Revolucionario Institucional y el Partido Nueva Alianza. El recurrente refiere como agravios la negativa del referido Consejo Distrital a realizar el recuento total de la votación, por lo que solicitó a este tribunal que se llevara a cabo dicho recuento respecto a las casillas 44B, 44C1, 44C2, 48B, 48C1, 48C2, 50B, 53B, 65C1, 66B, 67B, 67C1, 67C2, 68C1, 68C2, 69B, 71B, 73B, 73C2, 73C3, 74C2, 76C1, 77B, 77C2, 79B, 79C1, 80B, 49B, 49C1, 51C1, 52B,
80G, 80G1, 75C2 y 76B. En el proyecto de cuenta se concluye que no es posible realizar el recuento de votos total solicitado por el recurrente, ya que las alegaciones formuladas en vía de agravio devienen inoperantes, debido a que, de acuerdo con el análisis de las documentales que obran en la instrumental de actuaciones, este órgano jurisdiccional, con fecha 24 de julio del presente año, declaró improcedente la solicitud de recuento total de la votación formulada por el partido político actor, toda vez que este no cumplió expresamente lo establecido en el artículo 286 bis 9 del Código Comercial Local. Por otra parte, al analizar las casillas impugnadas y las causales de nulidad que hizo valer el partido recurrente, en virtud de estimar que se actualizan las hipótesis previstas en el artículo 348, fracciones 1, 5 y 6 del Código Electoral Local, este órgano jurisdiccional considera que han sido parcialmente fundados los agravios expuestos por la parte actora respecto a las casillas 44C2, 48B, 49B, 51C1, 53B, 67B, 67C1 y 77B, al haberse recibido la votación por personas no facultadas para ello y por haberse encontrado un error en el cómputo de los votos que se considera determinante para los resultados de la votación. Derivado del anterior, se realizó la recomposición del cómputo final, habiendo modificación en los resultados consignados en el acta de cómputo distrital del 16º Distrito Electoral, que inicia el 4 de julio del presente año y que concluyera el 5 del mismo mes y año, sin que esto altere la posición de la fórmula que obtuvo el primer lugar en relación con la que alcanzó el segundo, por lo que se propone confirmar la declaración de validez de la elección impugnada, así como la expedición de la constancia de mayoría de la elección de diputado por el principio de mayoría relativa, otorgada por el presidente del 16º Consejo Distrital Electoral con sede en Ayala, Morelos, a la fórmula de la candidatura común de los partidos Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, integrada por los ciudadanos Isaac Pimentel Rivas y Javier González Tavera, propietario y suplente respectivamente. Por lo que respecta al recurso de inconformidad número TRIN 175 diagonal 2012-3, promovido por el Partido de la Revolución Democrática para impugnar el cómputo distrital de la elección de diputado local, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría respectiva correspondiente al 8º Distrito Electoral Local. El recurrente refiere como agravios la negativa del Consejo Distrital Electoral de realizar el recuento parcial de los votos con la finalidad de dar certeza a la elección, por lo que solicitó a este tribunal que se llevara a cabo dicho recuento en las casillas 87B, 87C1, 87G1, 92B, 568C1, 560C1, 560C2, 561G1, 563B, 691C1, 777B, 783B, 783C1, 783C2, 783C3, 784C3, 785C1, 790C1, 790C2, 792B, 792C2, 796C1, 89B, 89C1, 90B, 554C1, 548B, 548C1, 549B, 549C1, 550B, 557C1, 557B, 557C2, 558B, 562B, 562C1, 564B, 693B, 689B, 689C2, 778B, 779B, 779C1, 781B, 782B, 782C1, 784C1, 784C3, 786B, 787B, 787C2 y 788C1. En el proyecto de cuenta se concluye que no es posible realizar el recuento de votos parcial que invoca el recurrente, ya que las alegaciones formuladas por vía de agravio devienen inoperantes, debido a que, de acuerdo con el análisis de las documentales que obran en la instrumental de actuaciones, este órgano jurisdiccional, con fecha 1 de agosto del presente año, declaró como inoperante la solicitud de recuento parcial de la votación formulada por el partido político actor,
toda vez que este no cumplió expresamente lo establecido en el artículo 286 bis 8 del Código Comercial Local. En el proyecto se propone declarar infundados los agravios formulados por el recurrente, toda vez que a juicio de este órgano jurisdiccional y de acuerdo con el análisis exhaustivo que se realizó en el instrumental de actuaciones, no se acreditaron los extremos que marca el Código Electoral del Estado de Morelos para actualizar las causales de nulidad establecidas en el artículo 348, fracciones primera, segunda, quinta y onceava del propio Código Comercial, respecto de las casillas impugnadas por el partido político actor. Derivado de lo anterior, se propone confirmar la declaración de validez de la elección impugnada, así como la expedición de la constancia de mayoría de la elección de diputado por el principio de mayoría relativa otorgada por el presidente del octavo Consejo Distrital Electoral con sede en Tetecala, Morelos, a la fórmula de la candidatura común de los partidos políticos Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, integrada por los ciudadanos Juan Carlos Rivera Hernández y Beatriz Ocampo Bustamante, candidatos propietario y suplente respectivamente. Por lo que respecta al acuerdo plenario dictado en el expediente identificado con la clave TR 171/2012-3, promovido por el representante suplente del Partido Socialdemócrata de Morelos ante el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral, en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo del octavo distrito electoral de la elección 2012 a diputados por mayoría relativa en el estado de Morelos. En el presente asunto se consideró que el estudio de las causales de improcedencia son de orden público y por tanto de análisis preferente. Se advirtió de oficio que en el caso concreto se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la fracción sexta del artículo 335 en relación con los artículos 334 y 306 fracción primera del Código Comercial Local. En el asunto se tomó en consideración que el artículo 305, fracciones 1 y 2 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos establece el cumplimiento de requisitos comunes para los recursos de revisión, apelación e inconformidad y especiales que deben de observarse adicionalmente respecto del último medio de impugnación citado. Por otra parte, el artículo 306, fracción primera del mismo Código Electoral Local dispone que en los casos de omisión de requisitos en la interposición de recursos de inconformidad respecto a los incisos A, B y C de la fracción segunda del artículo 305, se requerirá por estrados al promovente para que subsane la omisión de que se trate en un plazo de 48 horas contadas a partir de que se fijen los estrados dicho requerimiento, apercibiéndolo de que no hacerlo se tendrá por no interpuesto el recurso. En la especie recurrente no desahogó la prevención formulada por esta autoridad, lo cual conduce a tener por no interpuesto el recurso debiendo decretarse el desechamiento de plano de la demanda al encontrarse acreditada la causal de improcedencia del recurso de inconformidad prevista en los artículos 335, fracción sexta, en relación con el artículo 306, fracción primera del Código Electoral Local. Es cuanto a la fuente, señor magistrado. Gracias, muy amable, señor secretario. Está a consideración de los señores magistrados los proyectos de cuenta que somete a consideración la ponencia en mi caso. Señor magistrado. Por mi parte no hay. Al no existir ninguna intervención, le solicito al secretario general de cara a la votación respectiva. Atento a su indicación, señor presidente, procedo a recabar la votación de los señores magistrados. Magistrado Carlos Alberto Cuique Hernández. De acuerdo con los proyectos. Magistrado Epino Avilés Salvadera. Con los proyectos de cuenta. Magistrado Fernando Blumen con Escobar. Son los proyectos. Señor magistrado presidente, informo que los proyectos han sido aprobados por unanimidad de votos de los señores magistrados. En consecuencia, daremos lectura a los puntos resolutivos de las sentencias aprobadas en relación con el expediente identificado con la clave TRIC, diagonal 146, diagonal 2012-3, se resuelve. Primero, se declara infundada la solicitud de recuento parcial de votos formulada por el Partido Socialdemócrata de Morelos. Segundo, han sido parcialmente fundados los agravios invocados en la demanda relativa al presente recurso de inconformidad, única y exclusivamente por lo que se refiere a las casillas 859C1, 860C1, 852C4, 576B, 860B y 896B, correspondientes al 17º Distrito Electoral, con cabecera en Tecapixtla, Morelos, para la elección de diputado por el principio de mayoría relativa, y en consecuencia se declara la nulidad de la votación recibida en esas casillas de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de fondo de la presente resolución. Tercero, se modifican los resultados consignados en el acta de cómputo distrital
referido en el resolutivo que antecede, para quedar en los términos precisados en el considerando noveno de la presente sentencia, la cual sustituye, por lo tanto, al acta de cómputo distrital que iniciara y concluyera el día 4 de julio de la presente anualidad. Cuarto, se confirma la declaración de validez de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, realizada por el 17º Consejo Distrital Electoral, con sede en Tecapixtla, Morelos, así como el otorgamiento de la constancia de mayoría respectiva a favor de los integrantes de la fórmula de candidatos del Partido Verde Ecologista de México, integrada por los ciudadanos Ángel García Yáñez y Marisela Guzmán Rodríguez, propietario y suplente respectivamente. Quinto, en cumplimiento a la sentencia de fecha 3 de agosto del año en curso, dictada por la Sala Regional de la Cuarta Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SDF-JRC-51/2012, infórmese a dicha autoridad jurisdiccional el contenido de esta resolución. En relación con el expediente identificado con la clave TRIN, /148/2012-3, se resuelve. Primero, han sido parcialmente fundados los agravios invocados en la demanda relativa al presente recurso de inconformidad, única y exclusivamente por lo que se refiere a las casillas 519C1, 520B, 525C4, 532B, 533C2, 534C2, 536C1, 751B y 759B, correspondientes al 11º Distrito Electoral, con cabecera en Jojutla, Morelos, para la elección de diputado por el principio de mayoría relativa, y en consecuencia se declara la nulidad de la votación recibida en esas casillas, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de fondo de la presente resolución. Segundo, se modifican los resultados consignados en el acta de cómputo distrital referido en el resolutivo que antecede, para quedar en los términos precisados en el considerando noveno de la presente sentencia, la cual sustituye, por lo tanto, al acta de cómputo distrital que iniciara el día 4 de julio de la presente anualidad y concluyera el día 5 del mismo mes y año. Tercero, se confirma la declaración de validez de la elección de diputado por el principio de mayoría relativa, realizada por el Consejo Distrital Electoral 11º, con sede en Jojutla, Morelos, así como el otorgamiento de la constancia de mayoría respectiva a favor de los integrantes de la fórmula de la candidatura común, integrada por los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y del Movimiento Ciudadano, conformada por los ciudadanos Juan Ángel Flores Bustamante como propietario y Antolín González Caspeta como suplente. En relación con el expediente TRIN, /152/2012-3, se resuelve. Primero, han sido parcialmente fundados los agravios invocados en la demanda relativa al presente recurso de inconformidad, única y exclusivamente por lo que se refiere a las casillas 829B, 844B, 837B, 837C1, 844C1 y 844G1, correspondientes al 13º Distrito Estatal Electoral de Yautepec Oriente, Morelos, del Instituto Estatal Electoral, para la elección de diputado por el principio de mayoría relativa, y en consecuencia se declara la nulidad de la votación recibida en esas casillas, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de fondo de la presente resolución. Segundo, se modifican los resultados consignados en el acta de cómputo distrital referido en el resolutivo que antecede, para quedar en los términos precisados en el considerando 12º de la presente sentencia, la cual sustituye, por lo tanto, al acta de cómputo distrital de fecha 4 de julio de 2012 para los efectos legales correspondientes. Tercero, se confirma la declaración de validez de la elección de diputado por el principio de mayoría relativa, realizada por el 13º Consejo Distrital Electoral, con sede en Yautepec Oriente, Morelos, el 4 de julio del año 2012, así como el otorgamiento de la constancia de mayoría respectiva a favor de la fórmula de la candidatura común de los partidos Movimiento Ciudadano, de la Revolución Democrática y del Trabajo, integrada por Fernando Guadarrama Figueroa como propietario e Israel Serna García como suplente. En relación con el expediente TRIN, /159/2012-3, se resuelve. Primero, han sido parcialmente fundados los agravios invocados en la demanda relativa al presente recurso de inconformidad, única y exclusivamente por lo que se refiere a las casillas 44C2, 48B, 49B, 51C1, 53B, 67B, 67C1 y 77B, correspondientes al 16º Distrito Estatal Electoral de Ayala, Morelos, para la elección de diputado por el principio de mayoría relativa, y en consecuencia se declara la nulidad de la votación recibida en esas casillas, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de fondo de la presente resolución. Segundo, se modifican los resultados consignados en el acta de cómputo distrital referido en el resolutivo que antecede, para quedar en los términos precisados en el considerando 11º de la presente sentencia, la cual sustituye, por lo tanto, al acta de cómputo distrital
que iniciara el día 4 de julio de la presente anualidad y concluyera el día 5 del mismo mes y año para los efectos legales correspondientes. Tercero, se confirma la declaración de validez de la elección de diputado por el principio de mayoría relativa realizada por el 16º Consejo Distrital Electoral de Ayala, Morelos, así como el otorgamiento de la constancia de mayoría respectiva a favor de los integrantes de la fórmula de la candidatura común de los partidos Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, integrada por Isaac Pimentel Rivas y Javier González Tavera, propietario y suplente respectivamente, en términos de la parte considerativa de esta resolución. En relación con el expediente TRIN, diagonal 175, diagonal 2012-3, se resuelve. Han sido infundados los agravios invocados en la demanda relativa al presente recurso de inconformidad relativos a las casillas 87B, 87C1, 87G1, 92B, 568C1, 560C1, 560C2, 561G1, 563B, 691C1, 777B, 783B, 783C1, 783C2, 783C3, 785C1, 790C1, 790C2, 792B, 792C2, 796C1, 89B, 89C1, 90B, 554C1, 548B, 548C1, 549B, 549C1, 550B, 557C1, 557B, 557C2, 558B, 562B, 562C1, 564B, 693B, 689B, 689C2, 778B, 779B, 779C1, 781B, 782B, 782C1, 784C1, 784C3, 786B, 787B, 787C2 y 788C1, correspondientes al octavo Distrito Estatal Electoral de Tetecala, Morelos, del Instituto Estatal Electoral, para la elección de diputado por el principio de mayoría relativa en dicho distrito electoral, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de fondo de la presente resolución. Segundo, se confirman los resultados consignados en el acta de cómputo distrital del octavo distrito electoral local relativa a la sesión ordinaria que iniciara el día 4 de julio del año en curso y concluyera el día 7 del mismo mes y año. Tercero, se confirma la declaración de validez de la elección de diputado por el principio de mayoría relativa realizada por el octavo Consejo Distrital Electoral con sede en Tetecala, Morelos, el día 7 de julio del año 2012, así como el otorgamiento de la constancia de mayoría respectiva a favor de la fórmula de la candidatura común de los partidos Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, integrada por los ciudadanos Juan Carlos Rivera Hernández y Beatriz Ocampo Bustamante, candidatos propietarios y suplentes respectivamente. En relación con el expediente TRIN, diagonal 131, diagonal 2012-3, se acuerda. Primero, se desecha de plano el recurso de inconformidad promovido por el ciudadano Rafael Yudico Herrera, representante suplente del Partido Socialdemócrata de Morelos, ante el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral, en términos del considerando segundo del presente acuerdo. Segundo, se ordena informar a la Sala Regional de la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en el Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cumplimiento de la ejecutoria de fecha 3 de agosto del año en curso, dictada en el expediente SDF-JRC-52, diagonal 2012, remitiéndose para tal efecto copia certificada del presente acuerdo plenario. Señor Secretario General, se han reservado todos los puntos de la orden del día. Informa usted, señor presidente, que se han agotado los asuntos listados en el orden del día. Gracias. Siendo así, se concluye la presente sesión, siendo las 10:22 del día de la fecha. Muchas gracias. Buenos días, siendo las 9 del día 11 de agosto del año 2012, se declara abierta la 82ª sesión plenaria de carácter público. Solicito al secretario general de este órgano electoral pase lista de los presentes para hacer la declaratoria del quórum legal. Con la venia de los señores magistrados y atento a su invitación, señor presidente, se procede al pase de lista de los señores magistrados. Magistrado Carlos Alberto Huic Hernández. Presente. Magistrado Ertino Avilés Alvavera. Presente. Magistrado Fernando Rubén Cruz Escobar. Presente. Le informo, señor magistrado, que se encuentran presentes los señores magistrados que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral, por lo que existe quórum legal para sesionar. Gracias, muy amable. Escriba C1 para que dé lectura a la orden del día, por favor.
Atento a la indicación, señor presidente, procedo a dar lectura al orden del día para esta sesión con los siguientes puntos. Primero, resolución del expediente jurisdiccional identificado con la clave TE-RIN 127-2012-2 relativo al recurso de inconformidad promovido por el Partido Verde Ecologista de México. Segundo, resolución del expediente principal identificado con la clave TE-RIN 132-2012-1 y su acumulado TE-RIN 133-2012-1 relativo a los recursos de inconformidad promovidos por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Nueva Alianza respectivamente. Tercero, resolución del expediente jurisdiccional identificado con la clave TE-RIN 146-2012-3 relativo al recurso de inconformidad promovido por el Partido Socialdemócrata de Morelos. Cuarto, resolución del expediente principal identificado con la clave TE-RIN 147-2012-2 y su acumulado TE-RIN 158-2012-2 relativo a los recursos de inconformidad promovidos por el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional respectivamente. Quinto, resolución del expediente jurisdiccional identificado con la clave TE-RIN 148-2012-3 relativo al recurso de inconformidad promovido por el Partido Socialdemócrata de Morelos. Sexto, resolución del expediente principal identificado con la clave TE-RIN 149-2012-1 y sus acumulados TE-RIN 151-2012-1 y TE-RIN 163-2012-1 relativo a los recursos de inconformidad promovidos por la coalición Compromiso por Morelos y el Partido de la Revolución Democrática respectivamente. Séptimo, resolución del expediente jurisdiccional identificado con la clave TE-RIN 152-2012-3 relativo al recurso de inconformidad promovido por el Partido Acción Nacional. Octavo, resolución del expediente jurisdiccional identificado con la clave TE-RIN 156-2012-1 relativo al recurso de inconformidad promovido por el Partido Socialdemócrata de Morelos. Noveno, resolución del expediente jurisdiccional identificado con la clave TE-RIN 157-2012-2 relativo al recurso de inconformidad promovido por el Partido Socialdemócrata de Morelos. Décimo, resolución del expediente jurisdiccional identificado con la clave TE-RIN 159-2012-3 relativo al recurso de inconformidad promovido por el Partido de la Revolución Democrática. Décimo primero, acordar lo procedente respecto al expediente jurisdiccional identificado con la clave TE-RIN 165-2012-1 relativo al recurso de inconformidad promovido por el Partido Socialdemócrata de Morelos. Décimo segundo, resolución del expediente jurisdiccional identificado con la clave TE-RIN 167-2012-2 relativo al recurso de inconformidad promovido por el Partido Socialdemócrata de Morelos. Décimo tercero, resolución del expediente jurisdiccional identificado con la clave TE-RIN 168-2012-1 relativo al recurso de inconformidad promovido por el Partido Acción Nacional. Décimo cuarto, acordar lo procedente respecto al expediente jurisdiccional identificado con la clave TE-RIN 171-2012-3 relativo al recurso de inconformidad promovido por el Partido Socialdemócrata de Morelos. Décimo quinto, resolución del expediente jurisdiccional identificado con la clave TE-RIN 175-2012-3 relativo al recurso de inconformidad promovido por el Partido de la Revolución Democrática. ¿Cuánto la cuenta, magistrado, del orden del día? Señor magistrado, está a su consideración la orden del día. Secretario general, haga la votación respectiva. Atento a su indicación, señor magistrado, procedo a recabar la votación de la orden del día. Magistrado Carlos Alberto Ruiz Hernández. De acuerdo. Magistrado Ertino Avilés Talavera. Conforme con la orden del día. Magistrado Fernando Blumino Escobar. A favor. Señor magistrado presidente, la orden del día ha sido aprobada por unanimidad de votos de los señores magistrados. Gracias. Damos inicio, por favor, secretario general, al desahogo de la misma. Con la venia de los señores magistrados,
doy cuenta al Pleno de 4 proyectos de sentencia y un acuerdo plenario que se somete a consideración el magistrado Carlos Alberto Huic Hernández, relacionado con 5 recursos de inconformidad, identificado con los números 132 y su acumulado 133, 149 y sus acumulados 151 y 163, 156, 168 y 165, los 5 del presente año. En el proyecto de sentencia del recurso de inconformidad, identificado con la clave TE-RIN 132, diagonal 2012-1, y su acumulado TE-RIN 133, diagonal 2012-1, promovido por el Partido Revolucionario Institucional y Partido Nueva Alianza, en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo digital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, la declaración de validez, así como el otorgamiento de la constancia de mayoría respectiva, realizados por el Consejo Distrital Electoral del 9º Distrito de Puente de Isla, Morelos, del Instituto Estatal Electoral. Respecto de los agravios relativos a que el Consejo Distrital Electoral no realizó el recuento parcial de distintas casillas, contraviniendo lo dispuesto por los artículos 286, 286 bis 1, 286 bis 2 y 286 bis 3 del Código de la Materia, de ahí que solicitó a esta sede jurisdiccional efectuar el recuento parcial de votos, petición que resulta improcedente al no cumplir en la totalidad con las hipótesis previstas en los numerales 286 bis 3 y 286 bis 8 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos. Se afirma lo anterior en virtud de que, si bien es cierto que los partidos recurrentes acreditan el supuesto establecido en la fracción primera del artículo 286 bis 8 del Código de la Materia, haber obtenido el segundo lugar de la votación y parcialmente con la segunda hipótesis de la fracción segunda, al fundar su petición a través de su escrito recursal, en donde refieren que solicitaron ante el Consejo responsable la apertura de los paquetes electorales de las casillas impugnadas, porque según sus apreciaciones existen inconsistencias y errores en los datos plasmados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas que pudieran poner en peligro la certeza de la votación. También lo es que no se encuentra debidamente motivada, puesto que las afirmaciones del promovente resultan genéricas e imprecisas, al omitir exponer con certeza en qué se hacen consistir las irregularidades a las que alude y cómo estas son determinantes para el resultado de la votación. Luego, entonces, la falta de tales razonamientos impide a esta autoridad jurisdiccional tener requisitado el cumplimiento de tal carga procesal. Asimismo, la fracción tercera del artículo 286 bis 8 no se cumple, toda vez que este órgano jurisdiccional, al haber agotado todos los medios de prueba, pudo esclarecer la verdad, esto es, que los errores e inconsistencias de las actas de escrutinio y cómputo de las distintas casillas impugnadas por los recurrentes fueron aclarados y, en su caso, subsanados. Por otra parte, respecto a los agravios hechos valer por los recurrentes relativos a declarar la nulidad de 45 casillas por acreditarse la causal de nulidad contemplada en la fracción sexta del artículo 348 del Código de la Materia, a juicio de este tribunal, resultan fundados únicamente de las casillas 585 contigua 2, 587 contigua 1, 598 contigua 1 y 600 contigua 1, ya que se acredita los extremos que integran la causal de nulidad invocada, por lo tanto, se nulifica las casillas en comento. No obstante, que fueron anuladas las casillas mencionadas, al realizar la recomposición del cómputo final del Consejo Distrital Electoral Noveno de Puente de Isla del Instituto Estatal Electoral de Morelos, no existe variación alguna respecto al instituto político que obtuvo el primer lugar, esto es, en candidatura común de los partidos de la Revolución Democrática del Trabajo y Movimiento Ciudadano, razón por la cual se confirma la declaración de validez de la elección del Distrito Electoral Noveno de Puente de Isla, Morelos, y la calificación de la elección, así como la expedición de la constancia de mayoría otorgada a la planilla de candidatos registrada, integrada por los ciudadanos Alfonso Miranda Gallegos y José Jiménez Piedragil, como diputados propietario y suplente respectivamente. Por otra parte, y respecto al expediente identificado con el número TR-RIN 149-2012-1 y sus acumulados TR-RIN 151-2012-1 y TR-RIN 163-2012-1, los recurrentes, Coalición Compromiso por Morelos y el Partido de la Revolución Democrática, en esencia interpusieron un medio de impugnación en contra de la elección de diputado local del 4º Distrito Electoral con sede en Cuernavaca Sur, Morelos,
así como de la declaración de la validez de la elección de diputado local por el principio de mayoría relativa en el cuarto distrito electoral local y el otorgamiento de la constancia de mayoría como diputadas locales propietarias y suplentes electas. Lo anterior, con motivo de que las ciudadanas María Teresa Domínguez Rivera y Yasmín Lisset Salgado Bravo, diputadas electas, propietarias y suplentes respectivamente, a criterio de los promoventes, resultan inelegibles, la primera de ellas, al no haber renunciado como regidora suplente en el Ayuntamiento de Cuernavaca, postulada por el Partido del Trabajo, lo que violentó el artículo 195 del Código de la Materia. Y la segunda, por no haber presentado distintos documentos al momento de registrarse, lo cual deviene en la inegibilidad al cargo. Así, el proyecto de sentencia se sostiene que no les asiste la razón a los promoventes, toda vez que los actos que hacen valer en vía de agravio son impugnables en la etapa preparatoria de la elección, pues como se razona en la sentencia, la prohibición de registrarse a dos cargos de elección popular no es una situación de elegibilidad, sino más bien de equidad en la contienda. Por lo tanto, el momento adecuado para inconformarse es la etapa de registro. De igual forma, es infundado lo esgrimido por los recurrentes al señalar que la ciudadana Yasmín Lisset Salgado Bravo haya cumplido con algún requisito de elegibilidad para ser diputada suplente, toda vez que los documentos relativos a la declaración bajo protesta de decir verdad y aceptación de la candidatura, constancia de residencia expedida por la autoridad competente y consentimiento por escrito del candidato común, son documentos que son solicitados al momento del registro. En mérito de lo anterior, los agravios se tornarán infundados. En consecuencia, se confirma la declaración de validez de la elección de diputados de mayoría relativa del cuarto distrito electoral Cuernavaca Sur Morelos, la calificación de la elección, así como el otorgamiento de la constancia de mayoría respectiva a favor de los integrantes de la fórmula de la candidatura común de los partidos políticos de la Revolución Democrática del Trabajo y Movimiento Ciudadano, integrada por las ciudadanas María Teresa Rivera Domínguez en calidad de diputada propietaria y a la ciudadana Yasmín Lisset Salgado Bravo en su calidad de diputada suplente. Respecto al proyecto de sentencia del expediente identificado con la clave TRIN 156/2012-1, promovido por el Partido Socialdemócrata de Morelos en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa realizados en el Consejo Distrital Electoral 14 de Cuautla Norte del Instituto Estatal Electoral de Morelos, tocante a los agravios relativos a que el Consejo Distrital Electoral no realizó el recuento parcial de las casillas impugnadas, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 286, 286 bis 1, 286 bis 2 y 286 bis 3 del Código de la Materia, de ahí que solicitó a esta sede jurisdiccional efectuar el recuento parcial de votos, petición que resulta improcedente al no cumplir en la totalidad con las hipótesis previstas en los numerales 286 bis 3 y 286 bis 8 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos. Se afirma lo anterior en virtud de que el partido recurrente incumple con las hipótesis establecidas en el artículo 286 bis 8 del Código Electoral Local, al no cumplir con la fracción primera, puesto que el Partido Socialdemócrata de Morelos es quien se encuentra en la última posición, por lo que el primero de los registros no se tiene acreditado. De igual forma, no se acredita la segunda hipótesis de la fracción segunda del artículo 286 bis 8, toda vez que no existe razón fundada ni motivada, puesto que las afirmaciones del promovente resultan genéricas e imprecisas, al omitir exponer con certeza en qué se hacen consistir las irregularidades a las que se alude y cómo estas son determinantes para el resultado de la votación. Luego entonces, la falta de tales razonamientos impide a esta autoridad jurisdiccional tener por requisitado el cumplimiento de tal carga procesal. Asimismo, la fracción tercera del artículo 286 bis 8 no se cumple, toda vez que este órgano jurisdiccional, al haber agotado todos los medios de prueba, pudo esclarecer la verdad, esto es, que los errores e inconsistencias de las actas de escrutinio y cómputo de las distintas casillas impugnadas por los recurrentes fueron aclarados y en su caso subsanados. Por otra parte, respecto a los agravios hechos valer por los recurrentes relativos a declarar la nulidad de 15 casillas por acreditarse la causal de nulidad contemplada en la fracción sexta del artículo 348 del Código de la Materia, a juicio de este tribunal,
resultan fundados únicamente las casillas 119 básica, 124 contigua 1 y 127 básica, ya que se acreditan los extremos que integran la causal de nulidad invocada, por lo tanto, se nulifican las casillas en comento. No obstante que fueron anuladas las casillas mencionadas, al realizar la recomposición del cómputo final del Consejo Distrital Electoral 14 de Cuautla Norte del Instituto Estatal Electoral de Morelos, no existe variación alguna respecto al instituto político que obtuvo el primer lugar, esto es, en candidatura común con los partidos políticos de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y del Trabajo, razón por la cual se confirma la declaración de validez de la elección del Distrito Electoral del 14 Cuautla Norte y la calificación de la elección, así como la expedición de la constancia de mayoría otorgada a la planilla de candidatos registrada, integrada por los ciudadanos Raúl Tadeo Nava y Miguel Ángel Rodríguez Ortiz como diputados propietario y suplente respectivamente. Con relación al proyecto de sentencia relativo al recurso de inconformidad con clave TER 168/2012-1, promovido por el Partido Acción Nacional en contra de la declaración de validez de la elección de diputados por mayoría relativa emitida por el Consejo Distrital Electoral I, Cuernavaca Norte, del Instituto Estatal Electoral de Morelos, y la entrega de la constancia de mayoría expedida a favor del ciudadano Jordi Meseguer Gali, candidato postulado por la coalición Nueva Visión Progresista por Morelos. Respecto a los agravios relativos a que el Consejo Distrital Electoral no realizó el recuento parcial de distintas casillas, contraviniendo lo dispuesto por los artículos 286, 286 bis 1, 286 bis 2 y 286 bis 3 del Código de la Materia, de ahí que solicitó a esta sede jurisdiccional efectuar el recuento parcial de votos, petición que resulta improcedente al no cumplir en la totalidad con las hipótesis previstas en los numerales 286 bis 3 y 286 bis 8 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos. Se afirma lo anterior en virtud de que, si bien es cierto que los partidos recurrentes acreditan el supuesto establecido en la fracción primera del artículo 286 bis 8 del Código de la Materia, al haber obtenido el segundo lugar de la votación y parcialmente con la segunda hipótesis de la fracción segunda, al fundar su petición a través de su escrito recursal, en donde refieren que solicitaron ante el Consejo responsable la apertura de los paquetes electorales de las casillas impugnadas, porque según sus apreciaciones existen inconsistencias y errores en los datos plasmados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas que pudieran poner en peligro la certeza de la votación. También lo es que no se encuentra debidamente motivada, puesto que las afirmaciones del promovente resultan genéricas e imprecisas, al omitir exponer con certeza en qué se hacen consistir las irregularidades a las que se alude y cómo estas son determinantes para el resultado de la votación. Luego, entonces, la falta de tales razonamientos impide a esta autoridad jurisdiccional tener por requisitado el cumplimiento de tal carga procesal. Asimismo, la fracción tercera del artículo 286 bis 8 no se cumple, toda vez que este órgano jurisdiccional, al haber agotado todos los medios de prueba, pudo esclarecer la verdad, esto es, que los errores e inconsistencias en las actas de escrutinio y cómputo de las distintas casillas impugnadas por los recurrentes fueron aclarados y, en su caso, subsanados. Por otra parte, respecto al agravio hecho valer por el recurrente relativo a declarar la nulidad de 10 casillas por acreditarse la causal de nulidad contemplada en la fracción sexta del artículo 348 del Código de la Materia, a juicio de este tribunal resulta infundado, en virtud de que no se actualiza la causal de nulidad invocada al no haberse acreditado los extremos que le integran. En consecuencia, se confirma la declaración de la validez de la elección de diputados de mayoría relativa del primer distrito electoral de Cuernavaca Norte, Morelos, la calificación de la elección, así como el otorgamiento de la constancia de mayoría respectiva a favor de los integrantes de la fórmula de coalición Nueva Visión Progresista por Morelos, integrada por los ciudadanos Jordi Meseguer Gali y María Sol Álvarez Fuentes, en su carácter de diputado propietario y suplente respectivamente. Por último, se da cuenta con el proyecto del acuerdo plenario relativo al expediente identificado con la clave TR 165/2012-1, promovido por el Partido Socialdemócrata de Morelos, en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo del séptimo distrito electoral Jitepec Sur de la elección del 2012 a diputados por mayoría relativa en el estado de Morelos. Al respecto,
Se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 335, fracción sexta, en relación con los artículos 334 y 306, fracción primera del Código Local de la materia. Esto es así en virtud de que corre agregada a la certificación realizada por la Secretaría General de este Tribunal Estatal Electoral y el acuerdo respectivo en el que se hizo constar que durante el plazo otorgado al Partido Socialdemócrata de Morelos para que diera cumplimiento al requerimiento y una vez realizada una búsqueda en el libro de promociones de la Secretaría General, no se encontró documento alguno por parte del promovente del presente recurso, ni tampoco que se haya presentado el recurrente ante esta instancia judicial a efecto de que diera cumplimiento al requerimiento hecho en auto de fecha 4 de agosto del año en curso. En este sentido, el recurrente no desahogó la prevención formulada por esta autoridad, lo cual conduce a tener por no interpuesto el recurso, debiendo decretarse el desechamiento de plano de la demanda al encontrarse acreditada la causal de improcedencia del recurso de inconformidad prevista en los artículos 335, fracción sexta, en relación con el artículo 306, fracción primera del Código Electoral Local. Es cuanto a la cuenta del magistrado Carlos Alberto Puig Hernández. Gracias, muy amable señor secretario. Someto a consideración de los señores magistrados proyectos de cuenta. Por tu parte no tengo. Señor magistrado, al no existir ninguna intervención, declaramos la votación respecto de estos proyectos. Atento a su indicación, señor magistrado, procedo a recabar la votación de los señores magistrados. Magistrado Carlos Alberto Puig Hernández. Conforme con los proyectos. Magistrado Bertino Avilés Alovera. Con los proyectos de cuenta. Magistrado Fernando Blumen Escobar. Con los proyectos. Señor magistrado presidente, informo que han sido aprobados por unanimidad de votos los proyectos de cuenta. Gracias, señor secretario. Entonces daré lectura a los puntos resolutivos de las sentencias dictadas en estos asuntos. En relación con el asunto identificado con la clave TDE, diagonal RIN, diagonal 132, diagonal 2012-1 y su acumulado, TDE RIN, diagonal 133, diagonal 2012-1, se resuelve. Primero, es improcedente la solicitud de recuento parcial de votos formulada por los partidos políticos Revolucionario Institucional y Nueva Alianza de conformidad con lo expuesto en el considerando quinto. Segundo, se declaran parcialmente fundados los agravios hechos valer por los partidos promoventes únicamente por cuanto hace a las casillas 585 contigua 2, 587 contigua 1, 598 contigua 1 y 600 contigua 1, por actualizarse los extremos de la causal de nulidad contemplada en la fracción sexta del artículo 348 de la ley de la materia, en virtud de lo cual se declara la nulidad de la votación recibida en esas casillas en términos del considerando sexto. Tercero, se modifican los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados de mayoría relativa del 9º distrito Puente de Ixtla, Morelos, para quedar en los términos precisados en el considerando séptimo de la presente sentencia, los cuales sustituyen el acta de cómputo referida, ordenándose al Consejo Distrital Electoral 9º de Puente de Ixtla del Instituto Estatal Electoral de Morelos la recomposición de los mismos para los efectos legales correspondientes. Cuarto, se confirma la declaración de validez de la elección del Distrito Electoral 9º de Puente de Ixtla, Morelos, la calificación de la elección, así como la expedición de la constancia de mayoría a favor de los integrantes de la fórmula de candidatura común integrada por los partidos políticos de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y del Trabajo. En relación con el expediente principal TR, diagonal 149, diagonal 2012-1 y sus acumulados 151 y 163 de este año, se resuelve. Primero, se declaran infundados los agravios expuestos por los partidos recurrentes en términos del considerando quinto de esta resolución. Segundo, se confirma la declaración de validez de la elección de diputados de mayoría relativa del cuarto distrito electoral Cuernavaca Sur, Morelos, la calificación de la elección, así como el otorgamiento de la constancia de mayoría respectiva a favor de los integrantes de la fórmula de la candidatura común de los partidos políticos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, integrada por las ciudadanas María Teresa Domínguez Rivera, en calidad de diputada propietaria, y la ciudadana Jazmín Lisset Salgado Bravo, en su calidad de diputada suplente. En relación con el expediente identificado con la clave TR, diagonal 156, diagonal 2012-1, se resuelve.
Primero, es improcedente la solicitud de recuento parcial de votos formulada por el Partido Socialdemócrata de Morelos, de conformidad con las consideraciones expuestas en el considerando quinto de la presente resolución. Segundo, se declaran parcialmente fundados los agravios hechos valer por el partido promovente únicamente por cuanto hace a las casillas 119 básica, 124 contigua, 1 y 127 básica, por actualizarse los extremos de la causal de nulidad contemplada en la fracción sexta del artículo 348 de la ley de la materia, en virtud de lo cual se declara la nulidad de la votación recibida en estas casillas en términos del considerando sexto de este fallo. Tercero, se modifican los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados de mayoría relativa del 14º distrito Cuautla Norte, Morelos, para quedar en los términos precisados en el considerando séptimo de la presente sentencia, los cuales sustituyen a los consignados en el acta de cómputo referida, ordenándose al Consejo Distrital Electoral 14º de Cuautla Norte del Instituto Estatal Electoral de Morelos la recomposición de los mismos para los efectos legales correspondientes. Cuarto, se confirma la declaración de validez de la elección de distrito electoral del 14º Cuautla Norte, la calificación de la elección, así como la expedición de la constancia de mayoría a favor de los integrantes de la fórmula de candidatura común integrada por los partidos políticos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano. Quinto, en cumplimiento de la sentencia de fecha 3 de agosto del año en curso dictada por la Sala Regional de la Cuarta Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en el Distrito Federal, en el expediente SDF-JRC-49/2012, infórmese a dicha autoridad el contenido de esta resolución. Por cuanto al expediente TRIN/168/2012-1 se resuelve. Primero, es improcedente la solicitud de recuento parcial de votos formulada por el Partido Acción Nacional de conformidad con las consideraciones expuestas en el considerando quinto. Segundo, se declaran por una parte infundados y por la otra inoperantes los agravios hechos valer por el Partido Acción Nacional en términos de los razonamientos lógico-jurídicos vertidos en el considerando sexto. Tercero, se confirma la declaración de validez de la elección de diputados de mayoría relativa del primer distrito electoral, Cuernavaca Norte, Morelos, la calificación de la elección, así como el otorgamiento de la constancia de mayoría respectiva a favor de los integrantes de la fórmula de coalición Nueva Edición Progresista por Morelos, integrada por los ciudadanos Jordi Meseguer Gali y Mariana Sol Álvarez Fuentes, en su carácter de diputado propietario y suplente respectivamente. Por último, en relación con el expediente TRIN /165/2012-1, se acuerda: primero, se desecha de plano el recurso de inconformidad promovido por el ciudadano Israel Rafael Yudico Herrera, representante suplente del Partido Socialdemócrata de Morelos, ante el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral, en términos del considerando segundo del presente acuerdo. Segundo, se ordena informar a la Sala Regional de la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en el Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cumplimiento de la ejecutoria de fecha 3 de agosto del año en curso, dictada en el expediente SDF-JRC-50/2012, remitiéndose para tal efecto copia certificada del presente acuerdo plenario. Señor Secretario, seguimos con el saldo de la orden del día, por favor. Con la venida de los señores magistrados, doy cuenta al Pleno de 4 proyectos de sentencia que somete a su consideración el magistrado Espino Avilés Talavera, relacionados con 4 recursos de inconformidad, identificados con los números 127, 147 y su acumulado 158, 157 y 167, los 4 del presente año. En el proyecto de sentencia del recurso de inconformidad, identificado con el número TRIN 127/2012-2, promovido por el Partido Verde Ecologista de México, en contra del cómputo de la elección de diputados de mayoría relativa, la declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría realizada por el 15º Distrito Electoral de Cuautla Sur del Instituto Estatal Electoral de Morelos. En el proyecto se razona que resultan fundados los agravios hechos valer por el Partido Verde Ecologista de México por cuanto hace a las casillas 147 básica, 151 básica, 151 contigua 4, 151 contigua 5, 173 contigua 1, 177 contigua 1, 177 contigua 3, 186 básica, por haberse actualizado las causales de nulidad dispuestas en las fracciones 5 y 6 del artículo 348 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos. Lo anterior es así
puesto que de las casillas impugnadas por el recurrente solo se actualizan causales de nulidad en las mencionadas anteriormente, por lo que se estima necesario realizar una recomposición del acta de escrutinio y cómputo digital. En este sentido, se impone confirmar la declaración de validez de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa y la calificación de la elección, así como la expedición de la constancia de mayoría otorgada a la planilla integrada por las ciudadanas Lucía Virginia Mesa Guzmán y Teresa de Jesús Ríos Hernández, como diputada propietaria y suplente respectivamente, en virtud de que una vez realizada la rectificación del cómputo digital del 15º Distrito Electoral de Cuautla Sur, se tiene que no existe variación alguna respecto al partido político que obtuvo el primer lugar. Al respecto, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 343, fracción segunda, inciso B del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, este Tribunal Estatal Electoral considera que es procedente declarar la nulidad de la votación recibida en las mismas. Por otra parte, doy cuenta del proyecto de sentencia del recurso de inconformidad identificado con el número TR 147/2012-2 y su acumulado TR 158/2012-2, promovido por los partidos políticos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, en contra del cómputo de la elección de diputados de mayoría relativa, de la declaración de la validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría realizada por el 6º Distrito Electoral de Jitepec Norte del Instituto Estatal Electoral de Morelos. En el proyecto se razona que resultan fundados los agravios hechos valer por los partidos políticos Acción Nacional y Revolucionario Institucional por cuanto hace a las casillas 435 básica, 437 contigua 3, 441 básica, 445 contigua 2, 451 contigua 1, 453 contigua 1, 454 contigua 3, 455 contigua 2, 456 contigua 1, 456 contigua 3, 457 contigua 2, 465 contigua 2, 465 geográfica 6, 465 geográfica 7 y 487 contigua 3, por haberse actualizado la causal de nulidad dispuesta en la fracción sexta del artículo 348 del Código del Estado Libre y Soberano de Morelos. Lo anterior es así, puesto que de las casillas impugnadas por los recurrentes solo se actualiza la causal de nulidad en las mencionadas anteriormente, por lo que se estima necesario realizar la recomposición del acta de escrutinio y cómputo digital. En este sentido, se propone confirmar la declaración de la validez de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa y la calificación de la elección, así como la expedición de la constancia de mayoría otorgada a la planilla integrada por los ciudadanos Arturo Flores Olorio y Mario Tobar Muñoz como diputado propietario y suplente respectivamente, en virtud de que una vez realizada la rectificación del cómputo digital del texto Distrito Electoral de Jitepec, se tiene que no existe variación alguna respecto al partido político que obtuvo el primer lugar. Al respecto, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 343, fracción segunda, inciso B del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, este Tribunal Estatal Electoral considera que es procedente declarar la nulidad de la votación recibida en las mismas. Por otra parte, se da cuenta del proyecto de sentencia de recurso de inconformidad identificado con la clave electoral TR 157/2012-2, promovido por el Partido Político Socialdemócrata de Morelos, en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo digital del 15 Distrito Electoral perteneciente a Cuautla Sur, Morelos, del Instituto Estatal Electoral, relativa a la elección del año 2012 a diputados por el principio de mayoría relativa en el Estado de Morelos. Del escrito de inconformidad del partido político recurrente, que aduce diversas irregularidades respecto a las casillas identificadas por los números 136 contigua 1, 137 contigua 1, 139 contigua 1, 144 básica, 146 contigua 1, 147 básica, 150 básica, 150 contigua 2, 151 contigua 4, 151 contigua 5, 153 contigua 1, 154 básica, 159 básica, 164 básica, 166 contigua 1, 168 básica, 169 contigua 1, 173 básica, 173 contigua 1, 177 contigua 1,
178 contigua 4, 180 contigua 2 y 185 contigua 1. En el proyecto se razona que resultan fundados los agravios hechos valer por el partido político accionante por cuanto hace a las casillas 169 contigua 1, 173 básica y 178 contigua 4 por haberse actualizado la causal de nulidad dispuesta en la fracción sexta del artículo 348 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos. Lo anterior es así, puesto que de las casillas impugnadas por los recurrentes solo se actualiza la causal de nulidad en las mencionadas anteriormente, por lo que se estima necesario realizar la recomposición del acta de escrutinio y cómputo distrital. Aunado a lo anterior, y resultando como un hecho notorio que el 11 de agosto de la presente anualidad, esto es, en la misma sesión que ahora se resuelve, el Pleno de este Tribunal Estatal Electoral, en el expediente identificado con el número TR 127/2012-2, promovido por el Partido Político Verde Ecologista de México, en contra del cómputo de la elección de diputados de mayoría relativa, la declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría realizado por el 15 distrito, este órgano jurisdiccional realizó el análisis de las siguientes casillas: 136 contigua 1, 139 contigua 1, 147 básica, 150 básica, 150 contigua 2, 151 contigua 4, 151 contigua 5, 164 básica, 166 contigua 1, 173 contigua, 177 contigua 1 y 186 básica, considerando procedente anular la votación de las siguientes casillas: 147 básica, 151 contigua 4, 151 contigua 5, 173 contigua 1 y 177 contigua 1. Esto es por considerar que los errores sí son determinantes para el resultado de la votación. En este sentido, se propone confirmar la declaración de validez de la elección de diputado por el principio de mayoría relativa y la calificación de la elección, así como la expedición de la constancia de mayoría otorgada a la candidatura común de los partidos políticos de la Revolución Democrática del Trabajo y Movimiento Ciudadano, integrada por las ciudadanas Lucía Virginia Mesa Guzmán y Teresa de Jesús Ríos Hernández, como diputado propietario y suplente respectivamente, en virtud de que una vez realizada la rectificación del cómputo distrital del 15º Distrito Electoral de Cuautla Sur, se entiende que no existe variación alguna respecto al partido político que obtuvo el primer lugar. Por último, se da cuenta con el proyecto de sentencia de recurso de inconformidad identificado con el número TR 167/2012-2, promovido por el Partido Político Socialdemócrata de Morelos en contra de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa respecto del 5º Distrito Electoral con sede en Temisco, Morelos. En síntesis, el partido político recurrente refiere que le causa agravio la declaración de validez de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa respecto del 5º Distrito Electoral en Temisco, Morelos. Agrega que esto es así debido a que se actualizó, a su parecer, la causal de nulidad en la votación de las siguientes casillas: 394 básica, 394 contigua 2, 396 contigua 2, 396 contigua 3, 406 básica, 614 contigua 1, 616 geográfica 1, 622 contigua 1, 626 contigua 2, 629 básica, 636 contigua 1, 639 contigua 1, 640 básica, 641 básica, 643 contigua 1, 644 geográfica 1, 645 contigua 2, 647 contigua 3, 651 geográfica 2 y 653 básica, establecida en el artículo 348, fracción sexta del Código Electoral para el Estado de Morelos. Del estudio realizado de las constancias que obran en los autos del expediente del asunto que se trata, en el proyecto se plantea que los agravios esgrimidos por el partido recurrente son infundados, por una parte, de conformidad con lo que se precisa en su considerando noveno. Ahora bien, por otra parte, se propone que resultan fundados los agravios hechos valer por el Partido Socialdemócrata por cuanto hace las casillas 394 contigua 2, 626 contigua 2, 636 contigua 1, 644 geográfica 1, 647 contigua 3, 645 contigua 2 y 653 básica, por haberse actualizado la causal de nulidad dispuesta en la fracción sexta del artículo 348 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos. Lo anterior es así, puesto que de las casillas impugnadas por el recurrente solo se actualiza la causal de nulidad en las mencionadas anteriormente,
por lo que se estima necesario realizar una recomposición en el acta de escrutinio y cómputo distrital. En este sentido, se propone confirmar la declaración de validez de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa y la calificación de la elección, así como la expedición de la constancia de mayoría otorgada a la planilla integrada por los ciudadanos de los partidos políticos de la Revolución Democrática del Trabajo y Movimiento Ciudadano, integrada por los ciudadanos David Martínez Martínez como diputado propietario y Próspero Arenas Melgar, suplente respectivamente. En virtud de que una vez realizada la rectificación del cómputo distrital del quinto distrito electoral de Temisco, se tiene que no existe variación alguna respecto al partido político que obtuvo el primer lugar. Exporto la cuenta, señor magistrado presidente. Gracias. Están en consideración de los señores magistrados los proyectos que somete a consideración de este pleno el magistrado Ortino Vilesa Rovera. Si existe alguna intervención. Por mi parte, Si no hay ninguna intervención de los señores magistrados, recabamos la votación respecto a los proyectos. Atendo su invitación, señor presidente, proceda a recabar la votación de los señores magistrados. Magistrado Carlos Alberto Puig Hernández. De acuerdo con los proyectos. Magistrado Ortino Vilesa Rovera. con los proyectos. Magistrado Fernando Blumenthal Escobar. Con todos los proyectos. Señor magistrado presidente, le informo que los proyectos fueron aprobados por unanimidad de votos de los señores magistrados. Gracias. Vamos a dar lectura entonces a las sentencias que se han dictado en esta fecha en relación con estos proyectos que se han aprobado. En relación con el expediente identificado con la clave T-RIN, diagonal 127, diagonal 2012-2, se resuelve. Primero, se consideran por una parte fundados y por otra infundados los agravios expuestos por el Partido Verde Ecologista de México, de acuerdo con las consideraciones lógico-jurídicas que han sido precisadas en el considerando séptimo de la presente sentencia. Segundo, se modifican los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados de mayoría relativa del 15º Distrito Electoral de Cuautla Sur del Instituto Estatal Electoral de Morelos para quedar en los términos precisados en el considerando séptimo de la presente sentencia, los cuales sustituyen el acta de cómputo referida, ordenándose al 15º Consejo Distrital Electoral de Cuautla Sur la recomposición de los mismos para los efectos legales correspondientes. Tercero, se confirma la declaración de validez de la elección de diputados de mayoría relativa del 15º Distrito Electoral de Cuautla Sur, la calificación de la elección, así como la expedición de la constancia de mayoría a favor de las candidatas en candidatura común de los partidos políticos de la Revolución Democrática del Trabajo y Movimiento Ciudadano. Cuarto, en términos de los artículos 291 y 292 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, se ordena comunicar la presente resolución al Honorable Congreso del Estado de Morelos, acompañándose copia certificada de la presente sentencia. En relación con los expedientes, identificado el principal con la clave TR, diagonal 147, diagonal 2002-2 y su acumulado 158 de este año, se resuelve. Primero, se consideran en una parte fundados y en otra infundados, y en la última inoperantes los agravios expuestos por los partidos políticos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, de acuerdo con las consideraciones lógico-jurídicas que han sido precisadas en los considerandos 7 y 14 de la presente sentencia. Segundo, se modifican los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados de mayoría relativa del sexto distrito electoral con sede en Jutepec Norte del Instituto Estatal Electoral de Morelos para quedar en los términos precisados en el considerando 14 de la presente sentencia, los cuales sustituyen al acta de cómputo referida, ordenándose al sexto Consejo Distrital Electoral con sede en Jutepec Norte del Instituto Estatal Electoral de Morelos la recomposición de los mismos bajo los lineamientos expuestos en esta sentencia para los efectos legales correspondientes. Tercero, se confirma la declaración de validez de la elección de diputados de mayoría relativa del sexto distrito electoral de Jutepec Norte, la calificación de la elección, así como la expedición de la constancia de mayoría a favor de los candidatos en candidatura común de los partidos políticos de la Revolución Democrática del Trabajo y Movimiento Ciudadano. Cuarto, en términos de los artículos 291 y 292 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, se ordena comunicar la presente resolución al Honorable Congreso del Estado de Morelos, acompañándose copia certificada de la presente sentencia. En relación con el expediente identificado con la clave TRIN, diagonal 157, diagonal 2012-2, se resuelve. Primero, se consideran en una parte fundados, en otra inoperantes y en la última infundados los agravios expuestos por el Partido Socialdemócrata de Morelos, de acuerdo con las consideraciones lógico-jurídicas que han sido precisadas
en el considerando octavo de la presente sentencia. Segundo, se modifican los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados de mayoría relativa del 15º Distrito Electoral de Cuautla Sur del Instituto Estatal Electoral de Morelos para quedar en los términos precisados en el considerando octavo de la presente sentencia, los cuales sustituyen al acta de cómputo referida, ordenándose al 15º Consejo Distrital Electoral de Cuautla Sur la recomposición de los mismos para los efectos legales correspondientes. Tercero, se confirma la declaración de validez de la elección de diputados de mayoría relativa del 15º Distrito Electoral de Cuautla Sur, la calificación de la elección, así como la expedición de la constancia de mayoría a favor de las candidatas en candidatura común de los partidos políticos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano. Cuarto, en términos de los artículos 291 y 292 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, se ordena comunicar la presente resolución al Honorable Congreso del Estado de Morelos, acompañándose copia certificada de la presente sentencia. Quinto, se ordena informar a la Sala Regional de la Cuarta Circunscripción Plurinominal con sede en el Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el cumplimiento de la ejecutoria de fecha 3 de agosto del año en curso, dictada en el expediente SDF-JRC-53-2012, remitiéndose para tal efecto copia certificada de la presente resolución. En relación con el expediente TE-RIN-167-2012-2, se resuelve. Primero, se consideran por una parte fundados y por otra infundados los agravios expuestos por el Partido Político Socialdemócrata de Morelos, de acuerdo con las consideraciones lógicas jurídicas que han sido precisadas en el considerando noveno de la presente sentencia. Se modifican los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados de mayoría relativa del 5º Distrito Electoral de Temisco, Morelos, del Instituto Estatal Electoral de Morelos, para quedar en los términos precisados en el considerando noveno de la presente sentencia, los cuales sustituyen el acta de cómputo referida, ordenándose al 5º Consejo Distrital Electoral de Temisco, Morelos, la recomposición de los mismos para los efectos legales correspondientes. Tercero, se confirma la declaración de validez de la elección de diputados de mayoría relativa del 5º Distrito Electoral de Temisco, Morelos, del Instituto Estatal Electoral, la calificación de la elección, así como la expedición de la constancia de mayoría a favor de los candidatos en candidatura común de los partidos políticos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano. Cuarto, en términos de los artículos 291 y 292 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, se ordena comunicar por oficio la presente resolución al Honorable Congreso del Estado de Morelos, acompañándose copia certificada de la presente sentencia. Quinto, se ordena informar a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en el Distrito Federal, el cumplimiento de la ejecutoria de fecha 3 de agosto del año en curso, dictada en el expediente SDF-JRC-48-2012, remitiéndose para tal efecto copia certificada de la presente resolución. Continuamos, por favor, con el sábado de la orden del día. Con la venia de los señores magistrados, doy cuenta con los proyectos de sentencia y acuerdo plenario que somete a la consideración del Pleno el magistrado Fernando Blumenthal Escobar, relacionados con 6 recursos de inconformidad, identificados con los números 146, 148, 152, 159, 171 y 175, los 6 del presente año. Por lo que respecta al recurso de inconformidad número TRIN 146/2012-3, promovido por el Partido Socialdemócrata de Morelos, mediante el cual impugna el acta de cómputo distrital de la elección de diputado local por el principio de mayoría relativa correspondiente al 17º Distrito Electoral de fecha 4 de julio del año 2012. El 19 de julio del año en curso, este órgano jurisdiccional, mediante acuerdo plenario, desechó de plano la demanda por notoriamente improcedente en contra de dicho acuerdo. El partido recurrente interpone juicio de revisión constitucional electoral ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Cuarta Circunscripción Plurinominal, identificado con el número de expediente SDF-JRC-51/2012, por lo que con esta fecha 3 de agosto del año en curso, la Sala Regional revocó dicho acuerdo, ordenando a este tribunal se admitiera, tramitara y resolviera el recurso interpuesto. En el proyecto de cuenta se advierte que el recurrente refiere como agravios ante esta sede jurisdiccional diversas irregularidades determinantes para la votación,
así como una solicitud de recuento parcial de votos en relación con las casillas 859C1, 860C1, 852C4, 850C3, 852C2, 576 básica, 853B, 855B, 851B, 573C1, 860B, 854C1, 852C3, 858B, 896B, 697C1 y 856C2. Al respecto, se determinó que no era posible realizar el recuento de votos parcial que invocaba el recurrente, ya que de acuerdo con el análisis de las documentales que obran en el sumario, este órgano jurisdiccional considera que se dejó de observar lo expresamente establecido en el Código en el artículo 386 bis 8, por lo que el agravio deviene infundado. Por otra parte, al analizar las casillas impugnadas y la causal de nulidad que hizo valer el partido recurrente, este órgano jurisdiccional considera que han sido parcialmente fundados los agravios expuestos por la parte actora. Por lo que respecta a las casillas 859C1, 860C1, 852C4, 576B, 860B y 896B, en virtud de que existe un error en el cómputo que resulta determinante, pues el valor numérico de dicho error es igual o superior a la diferencia entre el primero y segundo lugar de la votación. En consecuencia, debe declararse la nulidad de la votación recibida en las casillas de mérito. Derivado de lo anterior, se realizó la recomposición del cómputo final, habiendo modificación en los resultados consignados en el acta de cómputo digital del 17º Distrito Electoral, realizado el cual